Hubo un tiempo en el que la familia de Huyen era tan pobre que su padre tenía que adentrarse en el monte para desenterrar raíces de ñame silvestre y convertirlas en pasteles con los que calmar el hambre. Hoy, muchos años después, Huyen y Yeo vuelven a ese mismo alimento cargado de recuerdos, pero con un propósito distinto. Ya no es solo para comer, sino para preparar pasteles y llevarlos al mercado con la esperanza de ganar lo suficiente para que Maya pueda seguir estudiando. El proceso no es nada sencillo. Esta raíz silvestre puede provocar picor e incluso malestar si no se trata correctamente. Así que todo se hace con mucho cuidado: abrir camino en la montaña, sacar una raíz enorme, volver a casa, ponerse guantes, pelarla, cortarla y dejarla en remojo en agua con cal y sal. Entre tensión y risas el tiempo pasa. Mientras esperan, Ye se lleva a Maya a echar las redes para pescar, y Bibi no se separa de ellos ni un segundo, como un trabajador más. Quédate hasta el final, porque el momento de probar el primer pastel caliente y comprobar si pica o no es puro suspense. Hoy Huyen se toma un momento para recordar el pasado de su familia, una etapa marcada por la escasez y las dificultades. Habla de aquellos años en los que la pobreza era tan grande que para poder comer su padre tenía que adentrarse en el bosque en busca de raíces silvestres de Nua. Con ellas preparaba unos pasteles sencillos que no eran un manjar, pero servían para calmar el hambre y permitirle seguir adelante. Esos recuerdos, aunque duros, forman parte de su historia y de la persona que es hoy. Huyen explica que la raíz de Nua no es un alimento fácil. En el bosque crece de forma salvaje, y aunque puede aprovecharse, también encierra riesgos. Si no se procesa correctamente, provoca un picor intenso en la piel y en la boca, e incluso puede causar molestias estomacales o dolor. Esto se debe a unos pequeños cristales presentes en la raíz, invisibles a simple vista, pero muy irritantes. Por eso en su familia siempre se le tuvo respeto a este alimento. En el pasado su padre había aprendido a tratar la raíz con extremo cuidado. No era algo que se improvisara. Cada paso tenía su importancia, desde la limpieza inicial hasta el pelado, el corte y el largo proceso de remojo. Huyen recuerda cómo se utilizaba agua con cal o sal para eliminar las sustancias irritantes, y cómo había que cambiar el agua varias veces con paciencia antes de poder cocinarla. Solo así se podía comer sin miedo a sufrir picazón o dolor. Al contar esta historia, Huyen no lo hace con tristeza, sino con una mezcla de respeto y agradecimiento. Aquellos tiempos fueron difíciles, pero también le enseñaron el valor del esfuerzo, de la resistencia y del conocimiento transmitido de generación en generación. La raíz de Nua no era solo comida. Era un símbolo de supervivencia, de ingenio y de la capacidad de su familia para adaptarse a lo que la naturaleza ofrecía. Hoy, al recordar esos años, Huyen es consciente de lo mucho que ha cambiado su vida. Ya no se trata de comer para no pasar hambre, sino de entender el pasado y honrarlo. La historia de la raíz de Nua se convierte así en un puente entre generaciones, una lección sobre cómo incluso en los momentos más duros, el cuidado, la experiencia y la paciencia pueden marcar la diferencia entre el peligro y la supervivencia. Es un recuerdo sencillo pero profundo, que muestra cómo la comida, más allá de alimentar el cuerpo, guarda historias, sacrificios y enseñanzas que merecen ser contadas. Hoy Huyen se toma un momento para recordar el pasado de su familia, una etapa marcada por la escasez y las dificultades. Habla de aquellos años en los que la pobreza era tan grande
que para poder comer su padre tenía que adentrarse en el bosque en busca de raíces silvestres de Nua. Con ellas preparaba unos pasteles sencillos que no eran un manjar, pero servían para calmar el hambre y permitirle seguir adelante. Esos recuerdos, aunque duros, forman parte de su historia y de la persona que es hoy. Huyen explica que la raíz de Nua no es un alimento fácil. En el bosque crece de forma salvaje, y aunque puede aprovecharse también encierra riesgos. Si no se procesa correctamente, provoca un picor intenso en la piel y en la boca, e incluso puede causar molestias estomacales o dolor. Esto se debe a unos pequeños cristales presentes en la raíz, invisibles a simple vista, pero muy irritantes. Por eso en su familia siempre se le tuvo respeto a este alimento. En el pasado su padre había aprendido a tratar la raíz con extremo cuidado. No era algo que se improvisara. Cada paso tenía su importancia, desde la limpieza inicial hasta el pelado, el corte y el largo proceso de remojo. Huyen recuerda cómo se utilizaba agua con cal o sal para eliminar las sustancias irritantes y cómo había que cambiar el agua varias veces con paciencia antes de poder cocinarla. Solo así se podía comer sin miedo a sufrir picazón o dolor. Al contar esta historia, Huyen no lo hace con tristeza, sino con una mezcla de respeto y agradecimiento. Aquellos tiempos fueron difíciles, pero también le enseñaron el valor del esfuerzo, de la resistencia y del conocimiento transmitido de generación en generación. La raíz de Nua no era solo comida. Era un símbolo de supervivencia, de ingenio y de la capacidad de su familia para adaptarse a lo que la naturaleza ofrecía. Hoy, al recordar esos años, Huyen es consciente de lo mucho que ha cambiado su vida. Ya no se trata de comer para no pasar hambre, sino de entender el pasado y honrarlo. La historia de la raíz de Nua se convierte así en un puente entre generaciones. Una lección sobre cómo incluso en los momentos más duros, el cuidado, la experiencia y la paciencia pueden marcar la diferencia entre el peligro y la supervivencia. Es un recuerdo sencillo pero profundo, que muestra cómo la comida, más allá de alimentar el cuerpo, guarda historias, sacrificios y enseñanzas que merecen ser contadas. Al llegar a casa, la familia no pierde tiempo y se pone manos a la obra. Las raíces traídas del bosque se convierten de inmediato en el centro de atención. Primero las lavan cuidadosamente, retirando la tierra que aún queda pegada después de la jornada. Todos saben que esta parte es importante, pero también delicada. La savia de la Nua puede provocar un picor intenso, así que se ponen guantes antes de empezar a pelarlas. Nadie quiere arriesgarse a terminar el día con las manos ardiendo. Con paciencia van quitando la piel y cortando las raíces en rodajas. Cada lote se separa con cuidado y se coloca en recipientes distintos para dejarlos en remojo. El proceso es lento pero necesario. Las rodajas deben permanecer en agua durante varias horas para eliminar cualquier resto que pueda causar molestias. Mientras trabajan, se reparten las tareas de forma natural, sin órdenes ni prisas, como si cada uno supiera exactamente qué le toca hacer. Mientras los trozos de raíz reposan en el agua, Huyen sale un momento al campo cercano para recoger hojas de dong. Son las hojas que usarán para envolver los pasteles más tarde, y elegirlas bien es importante. Busca las más grandes, verdes y flexibles, las que mejor resistirán el vapor y darán buen aspecto al resultado final. Regresa con un manojo bajo el brazo, satisfecha de haber encontrado justo lo que necesitaban. Pasado el tiempo de remojo, llega el momento de hervir las rodajas.
Las colocan en grandes ollas y las cuecen siguiendo el método aprendido con los años, respetando los tiempos y vigilando el fuego. Nadie se aleja demasiado. Todos saben que esta etapa es clave para que la nua quede bien y pierda por completo el picor. El vapor empieza a llenar la cocina mezclándose con el olor de la leña y creando una atmósfera cálida y hogareña. Una vez cocidas, las raíces se transforman en una masa espesa. Las machacan con fuerza hasta obtener una pasta suave que será la base de los pasteles. Es un trabajo que requiere brazos y constancia, pero también tiene algo casi ritual. Cada golpe parece acercarlos un poco más al objetivo final. Cuando llega el momento de envolver los pasteles, el ambiente se vuelve aún más animado. Colocan las hojas de dong, extienden la masa y preparan todo para el relleno. Maya, que ha estado observando con atención, no quiere quedarse al margen. Se acerca con entusiasmo y pide ayudar. Le enseñan cómo doblar las hojas y cerrar los pasteles, y ella lo intenta con mucho cuidado. Orgullosa muestra los que ha hecho, convencida de que le han quedado muy bonitos. Los adultos sonríen y la animan celebrando su esfuerzo y su destreza. No importa si no son perfectos. Lo importante es la ilusión con la que participa. Sus risas y comentarios llenan la casa y hacen que el trabajo resulte más ligero. A medida que avanzan, la cocina se llena de pasteles listos para cocinar. El cansancio empieza a notarse, pero nadie se queja. Hay una sensación compartida de satisfacción. No es solo por el trabajo realizado, sino por haberlo hecho juntos. En cada gesto se refleja la unión familiar, el respeto por las tradiciones y la alegría de compartir un esfuerzo común. Así, entre agua, hojas, vapor y risas infantiles, la jornada avanza. Lo que comenzó como una tarea dura se convierte en un momento de convivencia y aprendizaje. La preparación de los pasteles no es solo un medio para ganarse la vida. Es también una forma de mantener vivos los recuerdos, de transmitir conocimientos y de fortalecer los lazos que sostienen a la familia día tras día. Cuando empieza a caer la tarde y el cielo se tiñe de tonos suaves, Ye y Maya se animan a salir un rato más. Aprovechan la luz que queda para ir a echar las redes y ver si tienen suerte pescando algo para la cena. Es una salida sencilla, casi un juego, pero también una pequeña aventura compartida. Entre risas y pasos cuidadosos, logran atrapar alrededor de 10 peces suficientes para llevarlos de vuelta a casa y mantenerlos vivos hasta el momento de freírlos más tarde. Mientras tanto, en casa, Huyen sigue concentrada en la cocina. Tras horas de trabajo y preparación, por fin termina la primera tanda de pasteles. El olor que sale de la olla anuncia que algo especial está listo. Es un momento esperado por todos, porque ahora llega la prueba más importante: comprobar si el proceso ha sido correcto y si los pasteles han perdido por completo el picor que puede provocar la raíz de nua. La familia se sienta junta alrededor de la mesa con los pasteles aún calientes. Los abren con cuidado, los mojan en la salsa y prueban despacio, casi con cierta tensión. Durante unos segundos nadie dice nada. Luego llegan las sonrisas. Los pasteles están tiernos, elásticos, con un aroma suave a judía. Y lo más importante, no pican en absoluto. El alivio es inmediato. Todos coinciden en que han quedado realmente buenos, mejor de lo que esperaban. El ambiente se relaja y las conversaciones fluyen. Huyen satisfecha, empieza a pensar en el día siguiente. Comenta que hará más pasteles durante la noche para poder llevarlos al mercado por la mañana.
La idea es venderlos y conseguir algo de dinero extra para cubrir los gastos escolares de Maya. No es un objetivo ambicioso, pero sí necesario y lleno de sentido. Al escuchar esto, Maya interviene con entusiasmo. Dice que le gustaría faltar un día a la escuela para acompañar a su madre y ayudarla a vender en el mercado. Lo dice con ilusión, convencida de que puede echar una mano de verdad. Los adultos se miran y no saben si reír o emocionarse. Por un lado, sienten ternura por sus ganas de ayudar. Por otro, saben lo importante que es que no deje de estudiar. Aún así, la propuesta provoca un ambiente de complicidad y alegría. Mientras siguen comiendo, el cansancio del día empieza a notarse, pero nadie se siente pesado. Al contrario, hay una sensación de plenitud difícil de explicar. Han trabajado mucho, han aprendido, han compartido esfuerzos, y ahora disfrutan juntos del resultado. Los peces quedan para más tarde, los pasteles ya han cumplido su función, y el estómago está lleno. La noche avanza despacio. Afuera todo se vuelve silencioso, y dentro de la casa se respira calma. Huyen piensa en los pasos siguientes, en seguir preparando pasteles y en intentar mejorar poco a poco la vida familiar. No hay grandes promesas ni planes imposibles, solo la determinación de seguir adelante con lo que tienen. El día termina con la familia reunida, satisfecha y unida, con el cuerpo cansado pero el corazón tranquilo. Entre risas, comida sencilla y proyectos compartidos, se refuerza la idea de que incluso en medio de las dificultades, el esfuerzo colectivo y el cariño pueden abrir caminos hacia un futuro un poco más estable, porque el nuevo gallinero ya estaba terminado. Pero antes de ponerse manos a la obra, se detuvo a llamar a su madre. Lo que parecía una llamada de rutina acabó tocando temas más delicados. Un divorcio aún sin cerrar la preocupación por haber perdido la moto y lo difícil que se vuelve moverse sin ella, sin dejar que la tristeza se alargara. Huyen le propuso aprovechar el día y subir al huerto de caquis. Al día siguiente era el 1 del mes, y mucha gente compraría fruta para las ofrendas, una buena oportunidad para ganar algo de dinero y ayudar a pagar las gallinas. La jornada no fue fácil, el huerto era grande, había que elegir bien los frutos y luego saber venderlos en el mercado. Y el mejor momento llegó al final cuando las 20 gallinas llegaron a casa. Y Maya, recién salida de la escuela, vio el gallinero lleno. Su reacción lo dice todo. Imposible no sonreír. Esa mañana, como la obra estaba parada, Ye pudo tomarse el día con algo más de calma. Comió rápido un plato de arroz y enseguida se puso en camino hacia casa de Huyen. Tenía una idea clara en la cabeza: comprar gallinas para empezar a criarlas ahora que el gallinero que había construido el día anterior por fin estaba terminado. Era un paso pequeño pero importante, una forma de ir construyendo algo propio poco a poco. Mientras caminaba, decidió llamar a su madre para saber cómo estaban ella y sus hermanos. Al principio la conversación fue sencilla como tantas otras preguntas por la salud, por la casa, por el día a día. Pero poco a poco el tono cambió. Su madre mencionó un tema que llevaba tiempo pendiente y que aún no se había resuelto: el proceso de divorcio de Ye seguía bloqueado. La exesposa seguía reclamando la división de los bienes, lo que hacía que todo se alargara más de lo esperado. Ye escuchaba en silencio. No era una sorpresa, pero sí una carga que seguía pesando. Su madre, con voz tranquila, trató de aconsejarlo. Le pidió que mantuviera la calma, que intentara hablar con serenidad y evitar discusiones innecesarias.
Le recordó que a veces ceder un poco puede ayudar a cerrar etapas y avanzar. Para ella lo más importante no era el resultado material, sino que su hijo pudiera vivir en paz y encontrar la felicidad. Sus palabras no eran un reproche, sino un gesto de cuidado. No buscaba presionarlo, sino aliviarle el peso que llevaba encima. Le dijo que entendía lo difícil que era la situación, pero que confiaba en su capacidad para manejarla con madurez. Al final, como cualquier madre, solo deseaba verlo tranquilo, sin conflictos que le robaran el ánimo. Cuando la llamada terminó, Jess se quedó unos segundos pensativo. La conversación había removido emociones, pero también le había dado cierta claridad. Sabía que no podía resolverlo todo de un día para otro, pero al menos tenía el apoyo de su madre. Respiró hondo y continuó su camino. Al llegar a casa de Huyen, la idea de comprar gallinas volvió a ocupar su mente. Pensó que aunque la vida tuviera asuntos pendientes y complicados, también había espacio para empezar cosas nuevas. Criar gallinas no solucionaría todos sus problemas, pero representaba un nuevo comienzo, algo concreto en lo que poner energía y esperanza. Así, entre preocupaciones del pasado y planes sencillos para el futuro, la mañana avanzó. No fue un día extraordinario, pero sí uno de esos momentos en los que la vida se muestra tal como es, una mezcla de cargas emocionales, apoyo familiar y pequeños proyectos que ayudan a seguir adelante. Después de encontrarse, Ye y Huyen no tardan en ponerse de acuerdo. Aprovecharán el día para subir al huerto de caquis en la colina. Saben que al día siguiente es el primer día del mes lunar, una fecha importante en la que muchas familias compran fruta para las ofrendas, así que la demanda suele ser alta. Para ellos es una buena oportunidad de vender rápido y sacar algo de beneficio. El camino hasta el huerto no es corto, pero ambos están acostumbrados. Al llegar, el paisaje se abre ante ellos árboles cargados de caquis, algunos ya maduros, otros aún verdes. No se trata de recogerlos todos sin más. Huyen y Ye avanzan despacio observando con atención. Prueban algunos frutos, comentan el sabor y eligen solo los que están en su punto justo de maduración. Buscan caquis bonitos de buen tamaño, con ese color que atrae a los compradores nada más verlo en el puesto del mercado. Mientras van llenando las cestas, hablan de lo importante que es escoger bien. Un fruto demasiado verde no se venderá, uno demasiado maduro se estropea rápido. Cada decisión cuenta porque de eso depende que la venta salga bien. El trabajo es meticuloso, pero también tiene algo tranquilo. Entre árbol y árbol el tiempo pasa sin prisas. Con las cestas llenas, bajan de la colina y se dirigen al mercado de Huang. Allí el ambiente es animado, especialmente en vísperas de una fecha señalada. Huyen coloca los caquis con cuidado, formando montones ordenados. Su color brillante llama la atención, y pronto empiezan a acercarse los primeros clientes. Preguntan, tocan la fruta, algunos prueban. Las ventas avanzan con buen ritmo, mejor de lo que esperaban. Mientras Huyen se ocupa de vender, Ge la ayuda cuando hace falta y aprovecha para observar los otros puestos. Ve semillas y plantones y comenta con Huyen que sería buen momento para comprar algunas plantas para el huerto de casa. Al final deciden adquirir plantones de col y de colirrábano. Son verduras resistentes y fáciles de cuidar, ideales para seguir aprovechando el terreno que han preparado. La mañana avanza entre ventas y pequeños cálculos. Huyen guarda el dinero con cuidado, separando mentalmente lo que han gastado y lo que han ganado. Al final del día hacen cuentas con calma.
Después de descontar los gastos, calculan que han sacado unos 100,000 dong de beneficio. No es una gran suma, pero para ellos significa mucho. Ese dinero servirá para cubrir parte del coste de las gallinas que querían comprar. Al comentarlo, ambos se sienten satisfechos. No ha sido un golpe de suerte, sino el resultado de saber elegir el momento adecuado y aprovechar una oportunidad. Subir al huerto, seleccionar bien la fruta y venderla en el día justo ha valido la pena. Son pequeñas decisiones, pero suman. De regreso a casa, el cansancio empieza a notarse, pero el ánimo es bueno. Piensan en las gallinas en el huerto que poco a poco va tomando forma y en cómo con esfuerzo diario van resolviendo las necesidades más inmediatas. No hay grandes ingresos ni planes ambiciosos, pero sí una sensación clara de estar avanzando. Para Huyen y Ye, días como este son importantes. Les recuerdan que aunque la vida sea ajustada, siempre hay margen para buscar soluciones. Unos caquis bien escogidos, una venta a tiempo y un pequeño beneficio pueden marcar la diferencia. Y así paso a paso continúan construyendo su día a día, apoyándose mutuamente y confiando en que cada esfuerzo, por pequeño que parezca, suma para el futuro. Finalmente llega el momento que Huyen y Ye llevaban esperando. Tras hacer cuentas y aprovechar bien la venta de fruta, Huyen decide comprar 20 gallinas con un peso total de unos 28 kilos. No es una compra pequeña, pero sí una inversión pensada a largo plazo. Las gallinas no solo servirán para consumo familiar, sino también como una forma de ahorrar y mejorar poco a poco la economía de la casa. El vendedor se encarga de llevarlas directamente hasta la vivienda, lo que supone un gran alivio. Al llegar, descarga las gallinas con cuidado y se toma su tiempo para explicar cómo deben criarlas correctamente. No se limita a vender, sino que comparte su experiencia. Les habla de la importancia de vacunar a las gallinas a tiempo para evitar enfermedades, de mantener el gallinero limpio y bien ventilado, y de revisar con frecuencia que todo esté en orden. Son consejos prácticos, fruto de años criando animales. También les explica cómo alimentarlas para que crezcan sanas y la carne sea buena. Al principio lo ideal es darles pienso para que se adapten y cojan fuerza. Más adelante, poco a poco, se puede ir mezclando con maíz, arroz y verduras. Así se reduce el gasto, y además la carne resulta más sabrosa. Huyen escucha con atención, hace preguntas y asiente, consciente de que estos detalles marcarán la diferencia. Mientras los adultos hablan, el patio se llena de movimiento. Las gallinas, algo asustadas al principio, empiezan a moverse de un lado a otro, explorando su nuevo espacio. El gallinero recién terminado parece listo para recibirlas. Para la familia, verlo lleno por primera vez es una pequeña satisfacción. Bibi no puede contener la emoción. En cuanto ve a las gallinas, sale corriendo hacia ellas como si estuviera dando la bienvenida a nuevos miembros de la familia. Da vueltas alrededor del gallinero, ladra y se mueve inquieto, curioso y entusiasmado. Su energía provoca risas y hace que el momento sea aún más alegre. Aunque hay que vigilarlo para que no asuste demasiado a las gallinas, su reacción contagia buen ánimo. Huyen observa la escena con una mezcla de cansancio y alegría. El día ha sido largo, pero ver que las gallinas ya están en casa le da una sensación de logro. No es solo la compra en sí, sino todo lo que representa el esfuerzo previo, las decisiones tomadas, el trabajo compartido con Ye. Cada gallina simboliza un pequeño paso hacia una vida más estable. Ye, por su parte, revisa el gallinero una vez más
asegurándose de que esté bien cerrado y protegido. Sabe que cuidar animales requiere constancia y responsabilidad, pero también está convencido de que valdrá la pena. Criarlas bien significa ahorrar comer mejor, y quizás en el futuro vender algunas si hace falta. Con el vendedor ya de camino y las gallinas acomodándose poco a poco, la casa recupera la calma. El patio que antes estaba vacío ahora tiene vida. Bibi sigue rondando curioso, y la familia comenta los planes: cuándo vacunarlas, cómo organizar la comida y qué ajustes hacer en el gallinero. No es un gran acontecimiento para el mundo exterior, pero para ellos es importante. Es uno de esos momentos sencillos que marcan el progreso silencioso de una familia. Entre consejos prácticos, risas y gallinas recién llegadas, Huyen y Ye sienten que paso a paso están construyendo algo propio con esfuerzo, cuidado y mucha ilusión. Por la tarde, Huyen va a recoger a Maya a la escuela. En cuanto llegan a casa, la niña se da cuenta enseguida de que algo ha cambiado. Sus ojos se iluminan al ver el gallinero lleno. Sin siquiera dejar la mochila, corre hacia el patio para ver de cerca a las gallinas nuevas. Se mueve de un lado a otro emocionada, y hasta intenta coger alguna para enseñársela a su madre. Huyen la llama con calma y le recuerda que no debe asustarlas, que todavía están adaptándose a su nuevo hogar. Maya asiente un poco decepcionada, pero entiende y se mueve con más cuidado. El patio se llena de voces y risas. Las gallinas picotean el suelo con cautela, explorando el espacio. Para la familia, verlas allí es una alegría sencilla pero significativa. No son solo animales, sino una parte importante de los planes que tienen por delante. Pronto empiezan a hablar de lo que harán a continuación. Deciden aprovechar el terreno del patio trasero para plantar más verduras. Así podrán usar parte de esas hojas para alimentar a las gallinas, reducir el gasto en pienso y al mismo tiempo mantener una alimentación más natural. Huyen y Ye también piensan en el futuro cercano. Comentan que sería buena idea plantar coles y colinabos con la intención de venderlos cuando se acerque el Tet, una época en la que el mercado se anima y los precios suelen ser mejores. No es un plan complicado, pero sí práctico. Se trata de sacar el máximo provecho de lo que tienen a mano con trabajo y organización. Mientras hablan, cada uno se pone a hacer lo suyo. Huyen entra en la cocina para preparar la cena. No hay platos elaborados, pero sí comida hecha con cariño. El sonido de los utensilios y el aroma que empieza a salir llenan la casa de una sensación acogedora. En el exterior, Ye continúa trabajando la tierra. Con la azada va removiendo el suelo, quitando piedras y preparando los surcos donde más adelante plantará las nuevas verduras. Trabaja despacio, sin forzarse, pero con constancia. Maya, por su parte, no se queda quieta. Después de observar un rato a las gallinas, vuelve junto a Ye y le pregunta qué puede hacer. Él le da pequeñas tareas: traer agua, recoger restos de plantas, sujetar alguna herramienta. Maya las cumple con seriedad, orgullosa de poder ayudar. Su actitud hace que el trabajo resulte más ligero y que el ambiente sea aún más agradable. A medida que cae la tarde, el ritmo se vuelve más tranquilo. El cielo empieza a oscurecer y el cansancio se nota, pero nadie se queja. Al contrario, hay una sensación compartida de satisfacción. Han sido horas largas pero productivas. Cada cosa hecha, por pequeña que sea, suma para el bienestar de la familia. Cuando finalmente se sientan a cenar, el día parece cerrar un círculo. Huyen sirve la comida. Ye deja a un lado las herramientas y Maya se sienta recta, atenta.
Hablan de las gallinas de las plantas que crecerán de lo que harán mañana. No son grandes sueños, pero sí planes llenos de sentido. La escena es sencilla, una familia alrededor de la mesa después de un día de trabajo. Sin lujos, pero con calor humano. En ese ambiente se respira algo más que cansancio, se siente esperanza. La certeza de que con esfuerzo compartido y pequeños pasos es posible construir una vida mejor.